Bien, Proverbios 22, capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Vamos a compartir todo juntos. ¿Lo tienen? Bien. Esperen que lo busque. Dice así la palabra: el que ama la limpieza de corazón, ¿cuántos dicen amén? Por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. La Nueva Traducción Viviente dice así: el que ama la pureza del corazón habla con gracia. No habla por hablar, no habla malas palabras, habla con gracia. Y tendrá al Rey como amigo. Y tendrá al Rey como amigo. Amén. Pero ¿qué necesitamos para tener al Rey como amigo? Tenemos que amar no solamente a Dios. Cuando amamos a Dios vamos a entender esto, que hoy Dios nos va a hablar. ¿Se acuerdan la palabra pasada? ¿Sabemos realmente amar a Dios? Entonces, el que ama la pureza del corazón y habla con gracia, tendrá al Rey como amigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque hemos podido llegar a pesar del tiempo. Te pedimos que nos guardes de la gripe, Señor, que nos guarde. Guarda a los niños, aquellos hermanos que hoy están enfermitos, que tú los estés levantando en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por todo, papá, porque sabemos que necesitamos de ti. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, porque necesitamos escuchar tu voz en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bien. Proverbio 22, 11. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al Rey como amigo. Vieron que hemos visto quién es el armiño. Muchos por ella lo conocían, otros los conocieron hoy. Se dice que el armiño es un pequeñito animal, lo hemos visto, y es conocido por la blancura de su pelaje. Amén. Lo hemos visto, que es bien blanquito, el cual el pelaje era utilizado por la realeza para hacer trajes en los momentos de gala. O sea que los cazaban, y el armiño protegía cuidadosamente su limpieza. ¿Me van siguiendo? Cuentan que cuando los cazadores iban a buscarlo para atraparlo, ellos ensuciaban con barro la entrada del refugio donde ellos habitan. ¿Y qué pasaba? Saben que este pequeño animalito que acabamos de conocer, antes de atravesar la suciedad, antes de ensuciarse o contaminarse con algo que contaminaría su pelaje, preferiría él ser o dejarse ser atrapado. O sea que el armiño, cuando veía barro, sabía que si él pasaba y él no quería ensuciarse, entonces él prefería que lo atrapen. ¿Me van siguiendo? Y es por eso que se dice que el armiño prefería morir limpio antes que vivir sucio. Era lindo el bichito. Ahora, qué bueno que sería que nosotros, los cristianos, los hijos nacidos de nuevo, lavados con la sangre del Cordero, pudiéramos también tener ese deseo en nuestro corazón de cuidar la limpieza, la santidad, la pureza en nuestras vidas. Amén. En la actualidad, todos sabemos que vivimos en una sociedad que está preocupada ¿por qué? Por la contaminación ambiental. Vieron todas las cosas que pasan, estamos preocupados por la contaminación del agua, la contaminación del aire, pero en esta noche tenemos que tener cuidado de una contaminación que es mucho más peligrosa que de la que yo te estuve hablando recién, que es la contaminación del corazón. Por eso dijimos: el que ama la pureza del corazón. Amén. Cada uno de nosotros, iglesia, vivimos rodeados ¿de qué? De pecado. ¿Amén o no? Amén. Vivimos rodeados de tentaciones, vivimos rodeados de influencias,
Vivimos rodeados de pensamientos y deseos carnales en nuestro interior, que es una lucha diaria, que diariamente nosotros vamos a tener que pelear y que quiere, por sobre todas las cosas, contaminar nuestra vida espiritual. Pero la Biblia dice y nos enseña que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿cuántos dicen amén? Amén. Hemos sido limpiados, justificados y librados de la condenación eterna del pecado. Amén. Amén. ¿Me van siguiendo? Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. ¿Lo tienen? ¿Se va entendiendo? Era lindo el armiño. Primera de Corintios 6:11. Yo se lo voy a compartir del 9. Dice así: ¿no saben que los que hacen eso no tendrán parte del reino de Dios? Sépanlo bien, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales, los pervertidos sexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los calumniadores, los estafadores, no tendrán parte en el reino de Dios. Y el versículo 11, el cual hacemos énfasis, dice: varios de ustedes merecían antes estos calificativos, pero ya el Señor les lavó sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Los santificó. ¿Cuántos dicen amén? Y los justificó en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Cuidemos la limpieza. Pero ¿qué pasa? Todavía nosotros tenemos una lucha. Y hasta el día que tengamos que irnos nos vamos a enfrentar con la lucha diaria contra nuestra naturaleza pecaminosa. Van a venir pensamientos, van a venir... Y es más, Romanos 7:15, anótenlo, después lo leen juntos, dice una gran verdad como toda la palabra del Señor. Dice: yo no me entiendo ni a mí mismo, porque no hago lo que quiero, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces hacemos lo que aborrezco. Amén. Y ni yo me entiendo, porque decimos que amamos a Dios y hacemos o nos gustan las cosas que Él no ama. Decimos, porque esto es una, toda la Biblia es una verdad, pero hay palabras que te tocan. Amén. Hay palabras que son para uno. Amén. Amén. Yo no me entiendo a veces. Ni yo me entiendo, esta palabra suena, esta frase salió un montón de veces. Ni yo me entiendo, porque yo sé que tengo que hacer esto bien, ¿y por qué lo hago mal? Eso está diciendo la Biblia. Si yo sé que tengo que hacer las cosas bien para agradar a Dios, ¿por qué hago las cosas mal? Ni yo me entiendo. Luchas diarias. Nosotros cuando comenzamos a leer la palabra del Señor, hemos leído un versículo que nos habla, quiero que me escuche bien, de una característica preciosa de nosotros los hijos de Dios: amar la limpieza del corazón. Tenemos que aprender, iglesia, a cuidar la limpieza de nuestro corazón. Amén. Tenemos que amarnos. ¿Qué quiere decir esto de cuidar o amar la limpieza del corazón? No solamente aparentar limpieza, no solamente aparentar o hablar de santidad, sino vivirla. Amén. Sino amar, anhelar, verdaderamente tener una vida limpia delante de Dios. Van a querer venir a ensuciar tu cuevita, por decirlo así, pero muchas veces va a ser necesario entregarte no al pecado sino al Señor para cuidar la limpieza no solamente de tu corazón sino de tu vida. Amén. La integridad como hijo de Dios, ser reales. Por eso, de este versículo que compartimos primero,
hacer una pregunta muy importante, que es la que te hice y lleva el nombre de este mensaje. ¿Cómo podemos o cómo puede un cristiano vivir limpio en un mundo contaminado? Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia a través de la palabra del Señor. Amén. Amén. Bien. Punto número 1. Trajeron para anotar, anoten. Punto número 1. ¿Cómo nosotros podemos vivir limpios en un mundo contaminado? ¿Cómo nosotros podemos ser como el arminio? Cuidarnos. Cuidar nuestra integridad, cuidar nuestra blancura, cuidar esta santidad, cuidar el cuerpo, cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos decirle que no a aquello que sabemos que nos va a contaminar? ¿Cómo decirle que no a aquello que sabemos que no agrada a Dios? Amén. Parece imposible, ¿no? ¿A cuántos parece imposible esta palabra? Que cuidarse y ser como el armiño, todo bien blanquito. Así tenemos que estar. Dice que la iglesia del Señor se va a presentar y va a estar blanca, sin manchas. Parece imposible. Hasta que nosotros no cambiemos la mentalidad y podamos entender que lo que parece imposible para vos y para mí, para Dios es posible, se logra. Pero tenemos que cambiar la mente. Tenemos que entregar nuestra mente al Señor. No tener una mente humana. Amén. Manteniendo una conciencia, punto número 1. Manteniendo una conciencia sensible delante de Dios. ¿Cómo podemos vivir limpio en un mundo contaminado? Punto número 1. Manteniendo una conciencia sensible delante de Dios. Mira lo que dice Efesios 4:19. Vamos a buscarlo, Efesios 4:19. Dios es bueno, amén. Efesios 4:19 lo tienen, dice así. Yo se lo voy a compartir en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno alguno a cometer toda clase de inmoralidades. A pesar de que hacen cuanta maldad les viene en gana, nunca están satisfechos. Efesios 4:19, ¿lo tienen? Así, después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno alguno a cometer toda clase de inmoralidades, a pesar que hacen cuanta maldad les viene en gana, nunca están satisfechos. Tenemos que entender algo muy importante, iglesia. Quiero que me escuches bien. Y si trajiste para anotar, nota esto. El peligro no es solamente pecar. El peligro no es solamente pecar. El peligro es acostumbrarnos a vivir con el pecado. El peligro, lo voy a decir de nuevo, no es solamente pecar. El peligro es acostumbrarnos al pecado en nuestras vidas. Dijimos que cuando alguien se enfría el otro día, uno de los síntomas era que ya el pecado no me duele. Porque aquel que ama a Dios, aquel que busca a Dios, aquel que sabe que necesita a Dios, va a tratar de hacer todo lo posible, porque la tentación va a venir. La suciedad va a venir, el barro va a venir, pero vos tenés la decisión de decirle sí o no. Amén. La Biblia dice que, y Dios como conoce todo, y Dios nos conoce porque somos creación de Él, Él nos va a decir, sí, la tentación viene, y no vamos a poder decirle al Señor, sí, pero Señor, ¿sabe qué pasa? Vino la tentación, pero no me di cuenta, porque dice la Biblia que cuando viene la tentación, o cuando viene un peligro, también tenemos una salida. Amén. ¿Se entiende? Aquel que tiene la mente de Cristo, aquel que fue una mente transformada, se va a dar cuenta. ¿Me van siguiendo? El versículo que nosotros leemos de 100, el de Efesios 4:19, nos habla de personas que perdieron toda sensibilidad. Y eso en la vida cristiana es muy peligroso. Cuando no somos sensibles
a la voz del Espíritu Santo, podemos cometer el error de convertirnos en lo que hemos leído anteriormente, de donde Dios nos sacó a muchos. Pues, ¿qué pasa? Una conciencia sensible a la voz de Dios detecta enseguida, detecta rápidamente. No sé si me están entendiendo. Cuando hay pensamientos equivocados, aquel que tiene la mente sensible y aquel delante de Dios sabe cuando viene un pensamiento que no le agrada a Dios. Aquel que es sensible y tiene una conciencia sensible detecta rápidamente los dardos del enemigo, detecta rápidamente cuando quiere venir el orgullo a mi vida. Detecta rápidamente cuando hay actitudes negativas, cuando yo empiezo a contestar mal, cuando mi vida, una mente que está sensible a la palabra de Dios, un corazón limpio, empieza a darse cuenta, porque ahí suenan alarmas espirituales que nos están diciendo que viene alguien para querer engañarnos. Hijo, desecha ese pensamiento, porque ese pensamiento no viene, no va a ser de bendición para tu vida. ¿Me van siguiendo? Aquel que tiene una conciencia sensible sabe cuando van a venir o cuando van a salir de nuestra boca palabras hirientes que lastiman. Aquel que tiene una mente sensible y una conciencia sensible al Espíritu Santo sabe las áreas donde nosotros fallamos. Actitudes negativas, palabras hirientes. Es por eso, iglesia, que en esta noche nosotros tenemos que decidir vivir limpio. Y aquel que quiere vivir limpio no endurece su corazón. ¿Me van siguiendo? Sino que escucha rápidamente. La voz del Espíritu Santo para dejarse guiar. Escucha la voz correctora del Espíritu Santo que te dice: no vayas por ahí. No ese es el camino. No ese es el pensamiento. Todo pasa por la limpieza del corazón. ¿Me van siguiendo? Punto número 2. ¿Cómo podemos vivir limpios en un mundo contaminado? Teniendo una actitud de confesión y arrepentimiento continuo. Punto número 2. Tenemos que tener una actitud de confesión y arrepentimiento continuo. Vamos al 1 de Juan 1. Capítulo 1 de 1 de Juan, versículos 9 y 10. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dios es bueno, amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda. El versículo 10 dice: si afirmamos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es, y eso muestra que su palabra no habita ¿dónde? ¿Me van siguiendo? Amén. Quiero que me escuches bien. Lo primero que nosotros tenemos que saber, entender y comprender es esto: que confesar no es solo admitir o reconocer el pecado. No es solo eso.
Confesar no es solo admitir y reconocer el pecado, sino también en arrepentirnos, pedir perdón a Dios y tener en el corazón el verdadero deseo de no volver a cometer el mismo pecado. Por eso cuando yo confieso, no solamente basta con decir, con hablar, sino, no, Señor, yo quiero que me cambies. Pero si no soy como el Herminio, que cuando haya algo que va a ensuciarme mi vestidura, me revuelco, vuelvo al mismo lugar, es porque realmente nunca fuimos transformados por el poder de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque confesar no solamente es admitir, es reconocer, es arrepentirse. Un arrepentimiento genuino, iglesia. Todos se van a acordar del Arminio. Y que el Arminio nos enseñe a guardar nuestra santidad. Pues en la vida cristiana, quiero que me escuches, no solo se trata de limpiarnos, sino de ser transformados por el poder sobrenatural de Dios. Amén. No solamente se trata de venir, limpiarte, sino que se trata de tener una vida transformada para la gloria de Dios. Amén. ¿Me van siguiendo? Entonces podemos decir, anota esto, que el cristiano limpio no es el que nunca falla, sino que es el que corre rápidamente hacia Dios cuando ha fallado. El Salmo 41:4 dice, oré diciendo, Señor, ten piedad de mí, sáname. Señor, ten piedad de mí, sáname. Pues he pecado contra ti. Cuando vos y yo cometemos un error, no solamente se lo cometemos a la persona que amamos, se lo cometemos primero a Dios. Y eso es lo que tiene que hacer que nosotros seamos como el Arminio, que cuando nosotros nos pongan barro en la entrada, más vale moramos, más vale nos entreguemos, no al pecado, sino al Señor, y decirle, Señor, ayúdame, no quiero manchar mi vestidura. Hoy me arrepiento, pero realmente transformá mi vida. No podemos tener 40 años de cristiano y todavía seguir caminando y pensando si Dios me va a sacar de este vicio. Te saca si vos entregás tu corazón. Amén. Es ahí, iglesia, donde quiero llegar de parte de Dios. Todo pasa por tu corazón. Porque cuando vos y yo tenemos un corazón limpio, Dios obra. ¿Me van siguiendo? El creyente limpio no es el que nunca cae, sino el que nunca deja de ir corriendo hacia Dios. Amén. Recuerda esto. Confesar. Porque podemos decir, porque nosotros enseguida buscamos la excusa para meternos en el barro. Decimos, sí, total, yo me caigo, bueno, voy corriendo y el Señor me limpia. Claro que te va a limpiar. No estoy hablando de eso. Pero te estoy diciendo que en esa caída te puedes ensuciar mal y vas a tener las consecuencias. ¿Para qué evitar caer de nuevo si ya Dios me levantó? A eso quiero enfocar, porque cuando uno confiesa, también tiene que arrepentirse y no volver atrás. ¿Me van siguiendo? Amén. Punto número 3. Dios es bueno. Dios nos está hablando y vamos a salir buenos para la gloria de Dios. Punto número 3. Dije el 2 antes, ¿no? Sí. Punto número 3. ¿Cómo podemos vivir nosotros limpios como hijos de Dios en un mundo contaminado? Permaneciendo constantemente en contacto con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo hacer yo? Leer la Biblia. Leamos la Biblia. Tomémonos un tiempo de reflexión y dejemos que la Biblia nos limpie. Dice así, Juan 15:3. Juan 15:3, para que lo busquen. Yo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dios es bueno. Era lindo el Arminio, ¿eh?
Ya no me está gustando mucho el armin. 15:3, dice así la palabra del Señor en la versión Nueva Biblia Viva. Ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios. A causa de la palabra que les he dado. Así como cada día que nosotros nos estamos viviendo aquí en la tierra, no podemos estar limpios, sino que si no nos bañamos. No podemos decir que estamos limpios si nosotros no nos damos una ducha diaria todos los días, no. Una buena ducha. Así igualmente como cristianos, quiero que me escuche bien y acá viene, no podemos vivir limpios si no tenemos contacto diario con la palabra de Dios. Amén. Así como vos y yo necesitamos asearnos todos los días, así también necesitamos asearnos espiritualmente para que la palabra nos confronte. Amén. Creo que ninguno que estamos aquí nos gusta salir todo sucio, andar todo sucio. La palabra, quiero que me escuches, como agua. Amén. Que nos lava. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos purifica. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué se limpiará el joven? ¿O con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Amén. La palabra nos limpia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben por qué la palabra te limpia? Te lo voy a decir. Así lo anotás en la tabla de tu corazón. La palabra de Dios nos limpia porque revela el pecado. Amén. Dos amenes. Cuando yo leo la Biblia y me dice que sin santidad nadie verá al Señor, si yo amo a Dios, me empiezo a preocupar. Si Él me dice que yo tengo que amar a Dios, si amo a Dios, tengo que cumplir y ser obediente a sus estatutos, me voy a empezar a preocupar. Porque la palabra me va a limpiar a medida que yo me dejo limpiar. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios nos limpia? Porque revela. Yo a mi esposa le puedo mentir a ustedes, pero a Dios no. Tarde o temprano, la palabra me va a confrontar. Y yo no voy a poder predicar esto si yo no estoy haciendo las cosas bien. La palabra nos limpia porque la palabra corrige pensamientos. Porque Satanás va a venir a meter pensamientos erróneos. Pero si yo leo la palabra, a mí me dice que los pensamientos que Dios tiene son mucho mejores o son mucho más altos que los míos. Y son mejores. Que Él corrige y me lleva por una senda de rectitud. Que en Él no hay error. Que Él va a estar conmigo todos los días. La palabra de Dios nos limpia porque confronta emociones. Si hay algo que debemos, iglesia, aprender es a entregarle las emociones al Espíritu Santo. Porque por emociones podemos caer, por emociones podemos servir hoy y ya me como al Satanás y salgo de acá y me rebalé en el barro, caí y ya. El culto estuvo hermoso, me voy lleno. Y mañana me ofrecen algo. Y mis emociones me traicionaron. Porque las cosas no me salen bien, porque las cosas no me... Siempre vamos a buscar algo para volver a cumplir los deseos de un corazón sucio. Eso es tener un corazón sucio. No hay un corazón limpio. Porque corrige y renueva la mente. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que es viva y es eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice que es poderosa. Es más cortante que ¿qué? Que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué pasa? No solamente que penetra, ¿qué hace? ¿Qué hace? Examina. Examina los pensamientos. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más te está haciendo el Señor ahora en tu vida? Si tú lo estás dejando. Los deseos del corazón. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo?
Pero te pusiste a analizar y a detenerte en esta parte, que dice que la palabra, acá está, el interior de Marcos, la palabra de Dios, examina, a ver, el armiño estaba limpito, este pensamiento no te va a llevar a nada bueno. Perdón, Señor, sacarlo de mi mente. Ese deseo que hay en tu corazón no me agrada. Señor, sácalo. ¿Me van entendiendo? Lastimosamente, muchos cristianos quieren victoria sobre el pecado con poca exposición, con poca lectura de la Biblia o de la palabra de Dios. Pero la limpieza espiritual requiere que tengamos constantemente contacto con la palabra de Dios. No solamente leerla, no solamente estar, sí, me estoy 3 horas en la Biblia, pero cuando salí de ahí, porque nosotros necesitamos de Dios. ¿Me van siguiendo? Y este punto es el más lindo, el punto número 4. Dios es bueno, amén. ¿Cómo podemos vivir limpios, en santidad, en un mundo tan perdido, donde va a venir ofrecimientos, donde ahí van a demostrar si realmente podemos testificar que somos hijos de Dios? Y esta palabra no es una palabra condenatoria, sino que es una palabra de salvación, de arrepentimiento y convicción para tu vida. Amén. Porque primero me habló a mí. 4, punto número 4. Y aquí viene, para alguien que necesita escuchar esto, cortando aquellas cosas que alimentan el pecado en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser limpios? Amén. Tenés que cortar. Santo significa cortar. Para mantenerte limpio, muchas veces vas a tener que cortar con cosas que te están llevando a la destrucción. No es fácil. Es imposible, pastor. No es imposible. Con tu fuerza sí, pero cuando uno rinde su corazón a Dios, Él hace la obra. Amén. Romanos 13, capítulo 13, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: debemos cortar con aquellas cosas que alimentan el pecado en mi vida. Romanos 13, versículo 13 y 14 dice así, yo solo voy a leer en la versión nueva, Biblia Viva. Dice así: seamos siempre decentes. Algunas veces, cuando me ve mi esposa, cuando me ven mis hijos, cuando me ven mis compañeros, cuando me ven, o la iglesia, seamos siempre como si anduviéramos a la luz del día. No gastemos el tiempo en orgías y en borracheras, ni en moralidades sexuales, ni en libertinaje, ni en pleito, ni envidias. Más bien, dice el 14, revístanse en ustedes del Señor y no busquemos satisfacer los deseos naturales o de nuestra naturaleza. Amén. Palabra de Dios. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice después el 14? Y no busquen, porque muchas veces nosotros lo vamos a buscar al pecado. El pecado no viene.
sino que es tanto lo que lo extrañamos que salimos corriendo. Y lo hacemos como el Herminio que se dice, no, yo prefiero entregarme a tener suyo mi ropa, mi pelaje. Que me maten. Pero yo voy a estar limpio. Amén. Que esta palabra, iglesia, sea una palabra de edificación para todos. Amén. Porque si amamos a Dios y verdaderamente amamos a Dios, no vamos a buscar satisfacer los deseos pecaminosos. Vamos a buscar agradarlo a Dios todos los días. Muchas veces pedimos, quiero que me escuches bien. No voy a mirar a nadie. Muchas veces nosotros pedimos, Señor, limpiame. Aquí estoy, Señor, limpiame. Pero seguimos alimentando el pecado en nuestra vida. Pedimos libertad. Señor, libertame, que se rompan estas cadenas. Pero dejamos puertas abiertas a lo que a nosotros nos esclaviza. ¿Me van siguiendo? Amén. Podemos ver en el versículo que acabamos de leer en Romanos 13, versículo 14, nos da una orden bien clara, iglesia, y esto es para todos. No busquen satisfacer los deseos de su naturaleza pecadora. Verdaderamente, iglesia, si, claro que Dios quiere limpiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el primer interesado. Pero también Dios espera de cada uno de nosotros una decisión radical, una decisión determinante, que diga, hasta acá llegó lo que a mí me agradaba. Hoy voy a buscarte con un corazón limpio. Amén. Con un corazón que confiesa, pero con un corazón arrepentido, que no piensa volver atrás. Amén. Claro que Dios quiere limpiarte, pero también Dios necesita o espera de vos, varón, hermano, hermana, amada en el Señor, que tomes decisiones radicales en aquello que te hace caer. Yo entiendo y sé que no es fácil seguir a Cristo, pero que esta palabra no solamente sea oída, porque es necesario que en esta noche salgamos de aquí con una mente renovada en Cristo. Amén. No puedo, no crees. ¿Cómo alimentamos nosotros el pecado en nuestra vida? Pregunta. Manteniendo amistades que nos empujan a lo malo. Hijo, no vayas para allá. Dios está haciendo algo hermoso. Yo tengo el control de todo. Pero hijo, todavía no es tiempo, tal vez te está... mami, no pasa nada, no pasa nada. 5 de la mañana. Santo significa cortar. Si yo quiero ser transformado por Dios, tengo que cortar con amistades que me están llevando por malos caminos. Amén. Cada uno decide, yo enseño. ¿Me tenés? No hago la de Pilates. Me saco el peso, porque un día yo voy a estar delante del rey. Y el rey me va a preguntar por qué no lo enseñaste. ¿Cómo alimentamos el pecado en nuestra vida? Conservando conversaciones. Uy, mira, son las 2 de la mañana, nadie me ve. Mira qué lindo mensaje que me llegó. Ay. Conservando conversaciones o relaciones con personas que despiertan nuestra debilidad. ¿Cómo nosotros alimentamos el pecado? Consumiendo contenido
Por eso tengan cuidado los chicos, consumiendo contenido que contamina mi mente. Ah, total, la nena no está. Uy, mira, qué lindo. Ay, no, pero yo no puedo. Un ratito, total. Alimentamos el pecado. Y después le decimos, Señor, limpiame. Limpiame, Señor. Sí, yo te limpio, hijo. Pero tenés que decidirte. Amén. Parece difícil, porque todavía hay cosas en el corazón que están guardadas y no decidimos soltarlas. Recuerda, la Biblia dice que los ojos del Señor están las 24 horas atentos, mirando a sus hijos. ¿Cómo nosotros alimentamos el pecado? Me voy a poner un poquito, justificando pequeños pecaditos que poco a poco, sin darnos cuenta, nos endurecen el corazón. No voy a dar ejemplos de esos pequeños pecaditos, cada uno sabrá. No pasa nada más. Veníamos corte y me jugué 74 porque mi compañero me dijo Que va a salir. que iba a salir y yo tenía que tener una fe, no salió, no, uy, casi 73. Un ejemplo. No sé por qué, pero bueno, lo dije. Para justificarnos somos unos campeones. Para justificarnos, ¿quién nos va a ganar? Pero para arrepentirnos y mantener limpia nuestra vestidura, parece imposible. Porque todavía hay un corazón sucio. Voy terminando con esto. El problema es que nosotros queremos tener victoria espiritual. Sí, Señor. Pero seguimos dándole de comer a lo mismo que nos hace caer o nos vence. Es como alguien que pide sanidad. Señor, saname, Señor, saname. Pero si continúa consumiendo aquello que le hace mal, ya pasa. Señor, saname. Pero yo sé que no me estoy cuidando. ¿Qué culpa tiene el Señor? Porque si ya no arreglamos con Él. Es como alguien que pide sanidad pero continúa consumiendo aquello que destruye su salud. Hay creyentes que oran por pureza, pero no cortan las páginas, no cortan las redes, no cortan las conversaciones, los mensajes, las imágenes o los ambientes que alimentan esa tentación. Tenemos que comprender, iglesia, y voy terminando, muy bien que hay cosas que no se vencen solamente con oración. No se vencen solamente con oración, sino que se vence con decisiones cortantes. Amén. No solamente, no digo que no oren, pero sí que cuando oremos tomemos decisiones para el bien de nuestra vida. Amén. Decisiones firmes. Dice la Biblia que tu sí sea sí. No sea no. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Un día va a estar bien y un día va a estar mal. Un día me va a servir y otro día no me va a servir. Un día va a estar firme hablando y otro día va a estar... Que Dios nos ayude. Mi deber es enseñarlo. No voy a decidir por vos porque si pudiera hacerlo, encantado lo haría. Soy el primero en ayudarte, pero me ayudas hasta acá. Lo demás lo hace Él. Amén. Trajeron para anotar, voy terminando. No podemos pedirle a Dios que apague un fuego mientras nosotros seguimos echándole leña al pecado. Amén. No podemos decirle al Señor, Señor, yo te necesito, sácame de esto. Claro que lo va a hacer. Pero si cuando el Señor justo dice, a ver, sí, voy a meter un poquito de leña. ¿Se va entendiendo? Amén. No podemos pedirle a Dios que apague un fuego mientras nosotros seguimos
echándole leña a las cosas que satisfacen mis deseos carnales. Para que se entienda, no podemos seguir agregándole leña al pecado. Amén. Quiero salir del chisme. Señor, yo soy una persona chismosa. No quiero ser más así. Uy, ¿qué pasó con el vecino? Uy, perdón, cierto, señor. Ya le echaste leña. ¿Me van siguiendo lo que estoy hablando? Un ejemplo. Uy, ¿qué pasó? Uy, salió primero. Y si recién me pediste que te limpie. Iglesia, para terminar, no se trata de aparentar santidad. No se trata de mantener una vida o un estatus donde todos creen que uno es algo que no lo es. Sino se trata de mantener una conciencia sensible a la voz del Espíritu Santo. Correr continuamente al arrepentimiento genuino hacia Dios. Permanecer en su palabra. Y tomar decisiones firmes. Amén. Quiero que me escuches. No tengas miedo. Porque el enemigo va a querer poner pequeñas zorritas como lo está haciendo ahora. No tengas miedo. Porque yo no voy a estar en ese momento que vos vas a decidir. Pero Él sí. Amén. Yo no voy a estar, la iglesia no va a estar. Pero Él sí. Amén. Y es Él el que te respalda. Es Él el que te está hablando. No tengas miedo en tomar decisiones firmes contra aquello que alimenta el pecado. Arrancalo de tu vida. El mundo seguirá contaminado. El mundo va a seguir con tentaciones. Las tentaciones van a existir. Pero la pregunta de hoy es, iglesia, ¿amamos, cuidamos realmente la limpieza o tener una vida limpia delante de Dios? Amén. Iglesia, que nuestro deseo, que nuestro anhelo, no solamente sea escapar de las consecuencias del pecado, sino que esta decisión que hoy tomemos sea de agradar a Dios con un corazón limpio. Amén. Amén.